Shalom a todos, muy buenas noches amigos, Laila Tov, Lekulam, bienvenidos una noche más para el estudio del Sagrado Tanaj. Bendecimos a Hashem nuevamente por darnos un día más para estudiar, un día más para servirlo, para profundizar en sus secretos. Y vamos a estudiar hoy el capítulo Kaf Bet, el capítulo 22 de Shmuel Bet. Listo. No tengo cómo hacer un resumen porque esto es una canción de alabanza que hace David Amelech y por lo tanto pues es muy largo, son 51 versículos y tiene tantos temas diversos que más bien yo les voy a ir mencionando sobre qué versículos hacemos un comentario. ¿Listo? Con el permiso de Hashem, con el permiso del cielo, iniciamos este estudio, que sea para el éxito y la slajá de los negocios de Noé Pérez Muñoz, que cual Perú siga bendiciendo la obra de sus manos, también de la empresa logística ATL. Bueno, muy bien. Tenemos, muchachos, entonces el capítulo 22, ¿sí? Ya estamos cerca, faltan solo 3 capítulos para cerrar Shmuel, y ya habremos terminado un libro más del Tanaj. Listo. Antes de entrar a profundizar algunos versículos, quiero que pensemos por un momento lo grande que era el rey David, lo grande que fue David Amelech, ¿sí? Hemos visto hasta ahora en varios sucesos y casi que en todos los de su vida, que ya los mencionamos en el estudio anterior, que le tocó una vida, la verdad, bastante difícil, ¿sí? Fue complicado todo lo que le pasó desde que nació hasta que murió, pero tenía algo que nadie más ha tenido, y es el agradecimiento a Hashem, las canciones a Hashem, la alabanza a Hashem, ¿sí? Vamos a decir que el más grande de todos los hombres fue Moshe Rabbeinu, eso sí, indudablemente, eso no se puede cuestionar. Los más rectos, los Avot, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Pero en cuanto a encontrar a alguien que alabara tanto a Hashem como lo hizo David, es imposible, ¿sí? Él fue el que perfeccionó esa mirada en el mundo, ¿sí? Entonces, todos se preguntan, ¿pero no habían personas más sabias que David en esa generación? ¿No había un Agitofel que ya hemos estudiado que era como la palabra de Hashem en aquellos días? No hemos visto que existía Doeg, Edomita, Jepel, Sanedrín, había Cohen Gadol, no sé, ¿quién más? Sí, Sadoc y Abiatar, los Kohanim. ¿Será que ellos no tenían un nivel como el de David? Bueno, la respuesta es que sí lo tenían. La diferencia viene a ser que nadie sabía utilizar las palabras para cantarle a Hashem y componerle un Teilim, y por lo tanto, como no se tenía esa habilidad, pues no se llegaba a una perfección correcta, ¿sí? Ese es el motivo por el cual nosotros, pensé un momento en Shaharit, el rezo de Shaharit, desde que empieza en Odú, que es el rezo ya comunal, con el Minyan, hasta que se llega a Ishtabach, o sea, todo eso se conoce como el Pesuque de Simra, ¿sí? Que traducía más o menos, traduciría como el capítulo de alabanza, el capítulo de las canciones, ¿sí? Y son solo extractos del Tanaj que los puso David Amelech, ¿sí? Está el Salmo 67, está los Salmos del 145 al 150, digamos que un 90% de todo el pesuque de Simra es David agradeciendo a Hashem, bendiciendo a Hashem, bendiciendo a Hashem. Y hasta que llegamos al rezo en la parte de Ishtabach, damos muchas bendiciones a Hashem, y ahí empezamos ahora sí, lo que se conoce como la tefilá, que viene a ser el Shema y la Midá, ¿cierto? Pero lo abrimos y la manera de abrir la puerta correctamente con el amo del universo es a través de nuestra boca, a través de las canciones y las bendiciones que le hacemos a él. Entonces, quería resaltar eso, ¿no? Tenemos que David entró a una cueva, Shaul entró detrás, casi lo mata, después de que sale de ahí, al final Shaul no le hace nada, y David compone un salmo. Tenemos que David tuvo que hacerse el loco en presencia de Abimelech, y al final, por hacerse el loco y que le salía la saliva por la barba y le escurría, ¡pum! ¿Qué hizo? Compuso una canción, Hashem, después de todo eso de salvarse, ¿sí? Creo que ninguno de ahí en adelante o ahí para atrás le pasaba algo en la vida y componía una canción para Hashem, pero Abimelech tenía esa capacidad y eso fue lo que lo llevó a ser más grande que casi todos los demás.
¿sí? Entonces, este capítulo en donde estamos en el Tanaj, les voy a decir una curiosidad. Es casi exacto casi, o sea, en un porcentaje muy grande al Salmo 18, ¿sí? Tiene pequeñas variaciones. Este capítulo con el Salmo 18. Entonces, incluso en el Birka Amazon, ¿no? Porque uno, creo que si no estoy mal, es el último del último versículo de este capítulo 22, es donde dice Magdil, y en el Salmo dice Migdol, que es la diferencia de cuando ya se está cerrando el Birka Amazon, que uno dice Él engrandece y el otro dice Él es una torre. ¿Sí? Que en Shabbat se dice es una torre y entre los días de la semana se dice Él engrandece. Eso está de diferencia en Shmuel versus los Teilim. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, ahora sí, a analizar algunos de los versículos de esta canción que compuso David Amelech. Pero dame un momento. Sé que me falta otro apunte. Un momento. Listo, vamos a empezar con el versículo 1. Yo les voy a leer cada versículo que tiene, del cual tomé varios apuntes y les comparto lo que he estudiado acerca de él. Un momento. Listo, perdón, es que estaba pidiendo que me trajeran otro de los apuntes que tenemos, porque hay algo que ya lo estudiamos y hay que repasarlo. Muy bien, dice así, David procedió a hablar a Hashem las palabras de esta canción en el día en que Hashem lo hubo librado de la palma de la mano de todos sus enemigos y de la palma de la mano de Shaul. ¿Sí? Está interesante. Está diciendo de la palma de todos sus enemigos, pero también dice de la palma de la mano de Shaul. Entonces está usando eh, algo que va a mencionar por una parte todos los enemigos y aparte individualiza aquí el escrito a Shaul. Bueno, entonces tenemos una manera de explicarlo. Entonces, en primera instancia, esto está ubicado en la vejez de David, ¿sí? Ya en el próximo capítulo nos va a decir que fue la última profecía de David, porque ya fue la última vez que la nebuga se posó sobre él para poder decir algunas palabras. Y aunque quedan aún algunos capítulos hasta el fallecimiento de David Amélez, aparece ya sucesos que no tienen nada que ver con la nebuá, pero hasta ahí tenían nebuá. Gracias. Entonces, lo primero que nos dice es que ya en este caso llegó a su vejez, todos los problemas le habían pasado y él había sobrevivido a todos esos problemas. Por lo tanto, entonces él decide componer una canción para Shem. Ok, listo. Y especialmente se menciona a Shaul por un motivo también, ¿sí? Es porque fue el más destacado de todos sus enemigos, ¿sí? Por eso se menciona a él como aparte, como especial. Y hay un par de ejemplos más en el Tanaj, en el cual cuando se nombra un suceso, se involucran otras situaciones, otras personas, es porque quiere decirnos que esa situación o esa persona fue especial. Ejemplo. En Yahushua, capítulo 2, versículo 1, cuando Hashem le está diciendo que vaya a perdón, espiar, de espionaje, ¿cierto? A la tierra prometida, él le dice, debes enviar espías a la tierra y a Jericó. O sea, Jericó quedó individualizada como especial. ¿Y qué tuvo de especial? Bueno, pues ahí sabemos que la orden que dio Boreolam en su momento es que todo lo que se pudiera tomar de esa ciudad, nada iba a ser para el botín de los soldados ni del pueblo, todo iba a ser directo para el Mishkan, todo iba a ser para el servicio a Hashem. Del resto de ciudades, cuando fuesen conquistadas, se podía tomar botín, pero no de Jericó. Entonces, por eso Jericó fue mencionada aparte. Otra es cuando en el Shmuel, en segunda de Shmuel, capítulo 2, versículo 30, se está mencionando que fallecieron unos siervos de David. En este caso, el Tanaj allí utiliza que murieron 19 hombres y Ashael, ¿cierto? Entonces Ashael es mencionado aparte. ¿Quién era Ashael? Aparte de ser un sobrino de David, era el hermano de Joab, el general del ejército, y de Abishai, el otro general al mando,
y él fue el que tuvo un problema, un rifirrafe con Abner, que ocasionó la muerte de Ashael y una venganza de Joab, y bueno, eso ya lo estudiamos. Entonces, Ashael está mencionado aparte. Y otro va a tener que ver un poquito más adelante, estamos a pocos capítulos ya de llegar, empezando el libro de Melahim, el libro de los reyes, donde nos va a decir que el rey Shlomo amó a muchas mujeres y a la hija del Paró, ¿sí? Y entonces es mencionado porque, en especial, según dicen los Jajamim, la hija del Paró fue la mujer que él más quiso. Y de todas formas, si no fue por eso, dicen otros Jajamim, fue porque la que causó un problema grande debido a que Shlomo le hizo una casita en un lugar donde no tenía que haberle hecho una casita a la esposa. Entonces, eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Listo? Un dato especial también es que este, este, mm, este capítulo, o parte de él, es la Haftarah que se lee el séptimo día de Pesaj. ¿Listo? Así está establecido. Y vamos a analizar algo por acá. Un segundo. ¿Dónde está? Ok, por acá. Capítulo 3, no. Capítulo 4 tampoco. Capítulo 5. Ok. Ok, aquí está. Listo, estamos hablando entonces de que esto es uno de los cánticos que se compusieron. Y el Midrash Tanhuma nos cuenta que han existido 10 cánticos importantes. ¿Listo? Que son resaltados así a lo largo del Tanaj y les vamos a mencionar. ¿Listo? El primero de todos es Shemot 15:1, que fue al momento en que se cruzó el Yam Suf. ¿Listo? El segundo también es el de Yam Suf. Lo que pasa es que en el Midrash Tanhuma se toma como dos diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que Moshe y los hijos de Israel cantaron un canto, ¿cierto? Y lo decimos todas las mañanas en el rezo. Pero también, por otro lado, nos dice que Miriam y las mujeres salieron en pos de ella y cantaban también. Entonces, allí se combinan canciones para bendecir a Shem. Por otro lado, también se dice que el Paró estaba cantándole a Shem desde el otro lado del Yansuf, y en realidad fue el Paró el que pronunció Mika Muja Baili Madonai Mika Muhanedar Bakodesh Nurate Ilodu Sefele, ¿cierto? Entonces, eso es el por qué se toma como que son dos canciones diferentes que convergieron en ese momento en una, en la Parashá Beshalach. ¿Listo? Ahí van dos. Una en Misraim, otra en Yansuf. La número 3 tiene que ver con el pozo de Miriam, ¿cierto? Más adelante, en el libro de Bamidbar, ya nos va a decir, especialmente allí la Torá, que había un pozo al cual se le cantaba una canción para que el agua saliera de él, ¿cierto? Entonces dice que los Bene Israel entonaban un cántico diciendo, sube, oh pozo, y el pozo empezaba a emerger agua para surtir a todo a Israel con agua fresca, cada uno le pasaba al frente de su sucá. ¿Listo? La número 4 es la última parashá de la Torah, Azinu, no, perdón, esa es la penúltima parashá de la Torah, Azinu, ¿cierto? Esa es una parashá muy cortita que comprende el capítulo 32 de Barim, y que en el Sefer Torah, quienes lo han visto, Baruch Hashem, son como dos letras Hei, una letra Hei normal y una letra Hei invertida, y son dos columnas que tiene toda la parashá. Impresionante, ¿no? Porque son letras del nombre de Akadosh Baruj Hu. Muy bien. La canción número 5 la compuso Yehoshua bin Nun, ya la estudiamos en el capítulo 10:12. Eso fue después de conquistar Jericó, que fue tremenda lo que sucedió. Esa conquista de Jericó, que el mismo Yehoshua compuso una canción por ese suceso. El número 6 es el de Débora. ¿Listo? La canción que compusieron Débora y Barak, capítulo 5 del libro de Shoftim, ya lo analizamos a profundidad. También el video está colgado en YouTube para más profundidad.
El número 7 es este donde estamos estudiando, de David, este en el cual está componiendo él un agradecimiento a Shem por varias de las situaciones en las que fue protegido por Hashem, bendecido por Hashem, del cual hasta ahora estamos analizando el versículo 1. ¿Listo? Muy bien. El número 8 es uno que compuso, se atribuye a Adán Rishon. Lo que pasa es que en el orden lineal del Tanaj está más adelante de donde vamos en este momento. Y es el Salmo 92. Mismor Shir leía una Shabbat. Se dice que fue Adán Rishon el que compuso ese salmo a Kadosh Baruj Hu, y lo cantamos cada Shabbat. Ok, el número 9 es de Jehoshaphat, también lo veremos más adelante, está en Segunda Crónicas 10:21, y el número 10 está pendiente. El número 10 no ha sido cantado todavía, pero está escrito en Yeshayahu 42:10 que llegará un cántico que sucederá cuando sea el momento de la Geulah. Entonces, por lo tanto, ahí va a radicar la diferencia, que hasta ahora los 9 mencionados son llamados Shirah, como canción en femenino, la canción. Pero ese número 10, que es el de Yeshayahu, será llamado Shir, ¿cierto? Porque es llamado un cántico, un varón, en género masculino. Eso será en los días de Mashiach Tzidkeinu, que estemos todos vivos francamente en nuestros días. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese pequeño paréntesis para recordar que este es uno de esos 10 cánticos. Listo. Versículo 2. Ya sabemos, estamos haciendo la dinámica de que leemos un versículo y explicamos ese versículo. No de todos vamos a explicarlo porque son 51 y sería muy largo. Dice que David pasó a decir: Hashem es mi peñasco y mi plaza fuerte y el proveedor de escape para mí. Oh, esto lo vimos al final del libro de Shmuel Aleph, ¿sí? Cuando estuvimos estudiando el capítulo 23, nos dimos cuenta que hubo un momento en que Shaul se fue a perseguirlo. Entonces nos dice el Tanaj que David subió a una montaña. Entonces, acogemos acá el celular de ejemplo. Entonces aquí está la montaña y David iba por acá y Shaul iba por acá y se empezaron a cruzar. Y entonces, mientras David cruzaba por este lado, Shaul venía por este y dieron vueltas en círculo y nunca se vieron el uno con el otro. Hasta que alguien subió donde Shaul y le dijo: los filisteos se nos metieron. Y entonces tuvo que decidir en ese caso si seguir a David o ir a defender el territorio de Israel. Y Shaul decidió ir a defender el territorio de Israel. Y por lo tanto, entonces, de esa forma, Kadosh Baruj Hu le proveyó un escape a David. Entonces, a eso hace referencia al versículo 2, ¿no? Aquí en un rodeo en círculos no fue capturado, ¿cierto? Y entonces hay una triple expresión en el versículo. Dice: es mi peñasco, es mi plaza fuerte y es mi proveedor de escape. ¿Sí? Tiene tres cosas diferentes, palabras diferentes. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia, entonces ya sabemos, primero a la roca donde lo rodeaban y no lo alcanzaron. Dos, que Shaul llegó a un cruce de caminos y tuvo que decidir ir por David o devolverse a pelear con los Filistín. Y número tres, cuando fue salvado de Ishbi Benov. Ya lo estudiamos en el estudio anterior, que fue uno de los hermanos de Goliat que lo quiso matar. Y Akash Baruj obró una maravilla por David en ese momento. Listo, muy bien, siguen las canciones de David y el número 7 dice así: en mi angustia seguí invocando a Shem y a mi Elohim seguí clamando, entonces desde su templo oyó mi voz, con mi clamor por ayuda en sus oídos. Oh, clamor, ¿cierto? Clamor es una palabra que está escrita acá como ekra, ¿cierto? A todos nos suena, ¿cierto? Del Kiddush. Alzaré la copa de la salvación y clamaré con el nombre del Eterno. ¿Cierto? Ok. Está diciéndonos acá el Tanaj que esa palabra ekra no tiene una conjugación de un tiempo específico. Se puede conjugar igualito tanto en pasado como en presente como en futuro. Eso nos viene a enseñar que siempre que le clamemos a Shem, Él va a estar escuchándonos todo el tiempo. Todo el tiempo. Si ya lo hicimos, si lo estamos haciendo y si lo haremos en el futuro, siempre va a estar nuestro amo, el rey del universo, escuchándonos y atento a todas nuestras plegarias. Tremendo. Qué gran secreto.
Muy bien, versículo 9 nos dice, humo subió en sus narices y de su boca fuego mismo siguió devorando carbones mismos, flamearon desde él. Oh, nos está diciendo aquí una explicación Rashi sobre esto que acaba de decir David. Nos está diciendo que cuando una persona se enoja, su nariz se ensancha, ¿cierto? Entonces, no sé, todos nos hemos enojado y nos toca respirar profundo un poquito y en ese momento pasan dos cosas, o nos ponemos más enojados o nos ponemos calmados. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, sin embargo, la nariz tiene que ver porque es algo que es visible para saber que una persona está enojada. ¿Sí? Cuando una persona sabe controlar su enojo, por más que lo sepa controlar, la nariz lo va a delatar. Entonces, se está refiriendo a eso y cita Rashi otra prueba que está también en el Tanaj, que dice así, los que están diciendo, apágate a ti mismo, no te acerques a mí porque ciertamente te comunicaré mi santidad, estos son un humo en mis narices, un fuego que arde todo el día, como acaba de decirlo Ruby en el chat, efectivamente, es como si saliera humo de la nariz del enojo de una persona. Entonces aprendemos que David ya lo había mencionado acá en este capítulo del Tanaj. Muy bien. Tenemos que mencionar que como está hablando allí de que desciende la, la Shejina en el versículo 10 nos dice, procedió a doblar los cielos hacia abajo y a descender y había densas tinieblas debajo de sus pies y vino cabalgando sobre un querubín y vino volando y fue visible sobre las alas de un espíritu. Está hablándonos del trono de Hashem, ¿cierto? De la Shejina que estuvo en este mundo y está 10 veces enumeradas en el Tanaj, 10 veces que descendió la Shejina. Vamos a repasarlos rápidamente. La número 1 y la número 2 es en el Gan Eden. ¿Listo? Las dos fuentes que utiliza aquí el Talmud es referente a Bereshit 3.8, donde dice que Hashem se paseaba por el jardín del Edén cuando preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Ok. Y hay otra alusión también al Gan Eden que sale del Shira Shirim, por lo cual tenemos dos expresiones de descenso de la Shejinah, pero basado desde el Shira Shirim. Aquí dice Shira Shirim 6.2, ya lo leemos rápidamente, nos dice, mi propia amada bajaba a su jardín, a los cuadros de las plantas de especias para pastorear entre los jardines y para recoger lirios. Oh, ok, están refiriéndose a la Shejinah con el Gan Eden. El número 3 en el cual descendió la Shejina fue en la torre de Babel. Nos dice que Hashem descendió para ver qué estaban haciendo y la torre que estaban edificando. El número 4 fue cuando Sedón y Amorá. Hashem descendió y vio la maldad que había esparcido sobre la tierra de Sedón y Amorá y los decidió exterminar. El número 5 en Mizraim, ¿cierto? En realidad, pues me imagino que es en Har Sinaí, más bien, digámoslo de esa forma, donde nos está refiriendo, pero cuando habló en Moshe, a Kadosh Baruj Hu con Moshe, se le presentan la zarza y le dice, desciende a Egipto porque yo ciertamente iré contigo. Entonces se está refiriendo a esa acción de que mientras Moshe Rabbeinu fue a donde paró, a Kadosh Baruj Hu acompañó. ¿Listo? Número 6 en el Yansuf. Sabemos que allí se puso la Shejina para que se abriera el Yansuf y se pudiera cruzar en seco y se quería ir de ahí. El Midrash resalta en especial algo impresionante. No creo que el Midrash daba cuenta que aún la persona más simple de todo el pueblo, la que no tenía educación, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía qué era la Torah, no sabía una letra hebrea, no sabía ni siquiera guardar Shabbat, aún esa persona, ahí en el momento de haber cruzado el Yamsuf, percibió la santidad, la Shejinah de Hashem, de un modo más grande que cualquier profeta de otra generación, más que Eliyahu Naví, más que Elisha, más que David, más que Shlomo, cualquier persona que presenció la apertura del Mar Rojo, ¡wow! Eso fue otro nivel de descenso de la Shejinah. Muy bien, número 7, pues ya sabemos en Matan Torah, en Arsinaí, Shemot capítulo 19. La número 8, el día que se inauguró el Bet Amikdash, Ezequiel 44.2 hace referencia a ello. La número 9 es cuando nos refiere a que a Israel durante el desierto lo acompañaba una columna de nube. La columna de nube no es más que también la Shekinah de Hashem.
Y la número 10 es cuando sea la guerra de Gog y Magog, se sería 14:4. Entonces, volverá a suceder, la Shejina estará por acá y nos dice que descenderá al monte de los olivos y un gran valle, se abrirá partiendo en dos el mundo. Bueno, llegaremos un día a estudiarlo, creo que hoy no lo vamos a profundizar, pero esa última todavía no ha sucedido. Vamos a escuchar a Julia, sigue por favor. Shalom con todos. Bueno, no sé si habrás mencionado una o no sé si estoy en un error, pero yo leí una vez, creo que era el libro de Daniel, algo así, donde aquí están haciendo una fiesta o algo y han agarrado, creo que los objetos del Sagrado Templo y ahí no recuerdo su nombre. Los han profanado, pues, ¿no? Y aparece una mano y Bueno, escribe nada. creo que estás haciendo referencia a... ¿A cuál? Sí, sigue. Es que se fue la señal un momento. Sí, que aparece una mano y escribe, bueno, eso no es, o estoy equivocada, no tiene nada que ver con lo que estás mencionando. Bueno, ok, listo. No, digamos que no es que no tenga que ver, porque sí fue una manifestación de algo que viene en Minashamain. Indudablemente la mano en la pared le escribió Mene, Mene, Tekelu Parsin, ¿cierto? Que le están diciendo al hijo de Nabucodonosor que el reinado ahora va a ser de los persas. Pero en ese caso, no podemos decir que fue una manifestación de la Shejina en la tierra, porque todas las veces que la hemos mencionado acá en este contexto que menciona el Talmud, es referido como un milagro nacional, ¿sí? Como una revelación nacional que es pública para todo el mundo. Aquí en este caso la escritura en la pared fue solo para quienes estaban presentes en ese salón, digámoslo. Entonces, no podemos considerar lo que fue Shejina, pero sí que fue una revelación divina indudablemente, porque no va a aparecer una mano que escriba así de la nada sin que esté algo extrasensorial, algo milagroso. No atribuible que fuese la Shejina misma, pero sí puede ser una pequeña porción. Sí, por eso, pues que Javi no la enumeran como una de las 10. Muy buen apunte, muy buen apunte. El libro de Daniel es tremendo, tremendo. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Versículo 12. Entonces puso una oscuridad en torno suyo como cabañas, aguas oscuras, espesas nubes. Oh, está refiriéndose David a un agradecimiento a Shem también por la columna de nube que separó entre Misraim e Israel. Recordemos que era oscura y los Misraim no pudieron atravesarla en toda una noche. Y dice sobre eso el Talmud, Masechet Tanit. Aprendemos de acá que las nubes se perforan como un colador y vienen y rocían agua sobre la tierra, ¿cierto? Y entre todas y cada una de ellas solo hay un cabello de distancia, sin embargo cada gota emerge individualmente. Esto sirve para enseñarnos que el día de las lluvias es tan grande como el día de la creación del mundo. Bueno, esto está discutiendo acá las primeras Mishnayot de Tanit, en la cual en el tema de los ayunos hay un apartado que tiene que ver con las lluvias y que tiene que ver eso con la bendición segunda de la Midá. En la segunda bendición decimos que Hashem es fiel para resucitar a los muertos y él hace descender el rocío y soplar la lluvia. ¿Y qué tiene que ver los muertos con la lluvia? Bueno, eso está al comienzo más de Tanit, que simplemente nos está diciendo que David hace un agradecimiento por las nubes porque cargan el agua que llegan aquí a la tierra. Nos explica cómo funciona ese filtro que sale de la nube hasta llegar a la tierra. También dice Masejetanit, las aguas del océano se endulzan en las nubes, ¿cierto? ¡Oh, tremendo! Entonces las aguas del océano se evaporan, sí, también hay evaporación en ese proceso. Y las nubes la limpian, la desalinizan y vuelven y la traen a donde no hay océano. Y tremendo trabajo que hace Akadosh Baruj Hu, ¿no? Para reciclar el agua y devolvernosla. Entonces, ante eso, dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai que lo podemos derivar de dos términos, de una que será Shabbat. Está escrito Heshikat, oscuridad en el Teilín 18:22, el casi gemelo de este capítulo donde estamos estudiando, y también de la palabra reunión, que se escribe o Hasharat, perdón. Entonces, como se escriben con las mismas letras, una que será Shabbat nos lleva a concluir que cuando el agua se evapora, va a las nubes la cargan y cuando se hace de noche es que se hace la purificación de esa agua que después nos va a caer ya potable desde el cielo. Tremendo, ¿no? Increíble. Shem creó un mundo, pero maravilloso. Bendito sea el amo del universo. Muy bien.
Nos dice el versículo 13, del resplandor enfrente de él, ardientes brasas de fuego flamearon. ¿Sí? Nos está diciendo que de frente a Shem hay fuego. Por lo tanto, nunca podemos concluir que él mora en la oscuridad. Akadosh Baruj Hu no mora en la oscuridad, sino que él mismo es la luz, ¿cierto? Y es allí donde se está refiriendo de flechas que surgieron disparadas hacia Misraim, ¿cierto? ¿Cuáles fueron? La plaga del granizo. Venía de Minas Shamayim unas flamas en forma de granizo, pero en realidad venían combinadas con el fuego, convivieron juntas, se hicieron la paz. Y entonces también sabemos por Midrash, porque ya lo estudiamos, que no todos los hielos cayeron, quedaron suspendidos en el aire muchos años hasta que Joshua entró a la tierra de Israel y ¿cómo decirlo? Esos granizos grandotes que habían quedado suspendidos en el aire, en una de las batallas Hashem los hizo descender para limpiar a los enemigos de Israel. ¿Sí? Ya lo estuvimos estudiando en su momento. Muy bien, ¿qué más nos dice por acá? Versículo 16, los cauces del mar se hicieron visibles, los fundamentos de la tierra productiva quedaron al descubierto, a la reprensión de Hashem de la ráfaga del aliento de sus narices. ¡Wow! Esta es la fuente, muchachos, de que no es solo de Jajamim, sino está en el mismo Tanaj, en el cual el rey David nos está diciendo que el día que se abrió el Yam Suf, el día que Akadosh Baruj Hu abrió el mar rojo, todas las aguas del mundo también se abrieron con la fuerza del viento de su nariz. O sea, sabemos que Hashem no tiene forma, obvio que no tiene nariz, porque no tiene una limitación física para atribuirle una forma. Pero de una forma metafórica, con la nariz de Hashem, con solo un soplo, se abrió las aguas de todo el mundo. Sí, Él es ilimitado, Él es algo impresionante. Entonces nos está diciendo que acá es la fuente de la cual se deriva que cuando el Yam Suf se abrió, todas las aguas del mundo también se dividieron para hacer público un milagro que estaba haciendo Hashem por Israel en ese momento. Ok, versículo 24, aquí avanzamos ya varios, dice, resultaré exento de falta para con él y ciertamente me guardaré de error de parte mía, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una palabra que mejor traducida vendría a ser íntegro, ¿sí? Está diciendo, Vayeye también, he sido íntegro. Aquí sí viene algo muy interesante y este es un gran secreto. ¿Cómo saber que una persona es íntegra? Me gustaría explicarlos a ustedes, mis amigos. ¿Cómo podemos decir de alguien es una persona íntegra? ¿Sí? Obvio que solo lo puede decir a Akadosh Baruj Hu, pero ¿ustedes qué criterio creen que se maneja como integridad? ¿A qué será referencia? ¿Qué es integridad? ¿Qué piensan? Quiero escucharlos, amigos. Y aquí va a entrar la línea. ¿Qué parámetros se manejará desde el cielo para saber si somos íntegros o no somos íntegros? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Quiero escucharlo. No importa que no sepan la respuesta. Esto lo construimos entre todos estudiando y aportándonos unos a otros conocimiento. Una persona que es correcta en todos sus caminos, dice Pinjitas. Bueno, vamos a ver. Una persona que es correcta en sus caminos. Ok. Shmuel, tuve que salir. Tranquilo, mi amigo, no te preocupes. Estamos haciendo una pregunta. Es ¿cómo saber que una persona es íntegra? ¿Cuál es el criterio que manejarán desde el cielo para decir usted es íntegro, usted no es íntegro? ¿Sí? Eso es increíble. Es increíble lo que vamos a estudiar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aventúrense, muchachos. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor. Pues yo supongo, pues, bueno, no conozco la respuesta, pero yo supongo que depende mucho de lo que hay o tenemos en nuestro corazón y cómo, en qué pensamiento manejamos también. Creo que eso es muy importante, ya que a Hashem no le podemos mentir con eso. Ok, el corazón y el pensamiento. Uf, increíble. A mí me gusta esa respuesta. No es la que dicen los Jajamín, pero está muy buena. A mí cuando me lo preguntaron la primera vez, yo di un concepto y ya le doy paso a Shmuel. El concepto que yo emití cuando alguien me lo preguntó, yo dije es igual en privado que en público, ¿sí? Porque en público pues todo el mundo ve lo que uno quiere mostrar de uno mismo, pero solo en privado nosotros y solo Hashem, no hay nadie más sino Hashem y nosotros, cada uno de ustedes sabe cómo es en lo privado. Entonces, ese es el concepto que yo manejo como integridad. Vamos a ver los ajamín, pero vamos a escuchar primero a Shmuel. Sigue, por favor, querido Shmuel.
Cuando nosotros hablamos, sobre todo como están todos, disculpen, no tuve que salir de la emergencia, pero lo volví. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de algo interior nuestro, que más allá, más fuerte que nuestros propios impulsos naturales hacia la cabeza de Jesús. Y está relacionado con todas las decisiones que toma tu vida. Por eso cuando nosotros hablamos del Shema Israel, usamos la palabra levabeja en plural. ¿Sí? La palabra levabeja viene del lev, que significa corazón. Entonces la Torá enseña, dice, después del Shema Israel, dice levabeja, hablando de corazones. Y traducido a corazones se dice caminos. Caminos, o sea, amarás a Kadosh Baruj Hu con todos tus caminos. Eso es la integridad. O sea, perfecto serás delante de mí. A eso se sabe. Ok, listo, muy bien, muy buena respuesta, sí, claro. En el Shema Israel, como lo dice Shmuel, la palabra dice Levabehem, y tiene doble bet, de lo cual aprendemos que se está refiriendo al Yetzer Hara y al Yetzer Hatov. O sea, hay que amar a Hashem con ambos Yetzer, ¿sí? Eso significa que debemos aceptar de Hashem tanto lo bueno como lo malo. Y eso es bien difícil, pero es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Muy buen concepto, mi querido amigo. Dice Gladys, Shalom, buenas noches. Sus actos corresponden a sus principios y valores. Ok, estamos hablando a un concepto parecido a lo que dijo Pinjas, ¿cierto? Entonces estamos hablando que se comporta de una correcta manera, según principios, según valores, según códigos. Ok, ¿qué nos dice Holmes? Nos dice, hay muchos componentes de funcionamiento de un hogar sano, se encuentra con la necesidad física de la familia, infundir la alegría positiva al hogar, evitar la energía negativa, tal como la envidia, el odio, la codicia. Y hay otro mensaje que dice, el hogar es algo parecido a lo que, bueno, se le fue el texto. Bueno, ok, miren que es tan precioso el universo, es tan precioso Akash Baruj Hu, que tenemos muchos conceptos diferentes. Y eso es lo que hace rica la Torah, eso es lo que la mantiene viva. Si todos viéramos lo mismo, pues como que no tendría mucho sentido. Pero como todos la vemos diferente, entre todos aprendemos uno del otro. Y entre todos tenemos una partecita del rompecabezas. ¿Sí? Eso significa que para que tengamos todo el rompecabezas debemos estar unidos. Bendito sea Hashem por eso. Les voy a contar lo que enseñó el rabino Bejaye de cómo se puede llamar íntegro a una persona. ¿Sí? Aquí David está diciendo Vaye Tamim, ¿cierto? ¿Cómo decir he sido íntegro? Entonces dice Rabino Bejaye. Para poder decir esto, uno debe pensar en los tres órganos que representan las letras del nombre de Hashem. Oh, eso significa que nuestro cuerpo tiene muchos órganos, ¿cierto? Que tienen muchas equivalencias con la raíz del alma, por eso precisamente no hay nada que sobre, no hay nada que falte, pero hay tres órganos que son más importantes de cuidar que los demás del cuerpo. ¿Por qué? Porque allí está el nombre de Hashem. ¿Cuáles son esos tres órganos? ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a ver las letras del nombre de Hashem. Tenemos Yud, tenemos Hei y tenemos Bab. Pensemos en la forma de esas letras. ¿Listo? La Yud se parece a un órgano del cuerpo, la Hei se parece a otro órgano y la Bab se parece a otro órgano. ¿Listo? ¿Qué significa la Yud? ¿A qué órgano equivale? Equivale al pacto sagrado. Oh, equivale a la Brit Milá. El cuidado de la Brit Milá. De eso venimos hablando en el par de Sorá, con lo que pasó con Er y Onán, ¿cierto? Hemos hablado sobre acá todos los problemas que han habido con el Tanaj, con Shimshon, con los Shoftim, con incluso David, que tuvo allí un momento de debilidad con Bathsheba, que sabemos que no pecaron en el acto, que no fue referente a lo de Uriah, que eso sí fue lo que no gustó a los ojos de Hashem. Pero entonces, en cuanto al cuidado del pacto, eso es cuidar a la letra Yud. ¿Será que lo cuidamos adecuadamente? ¿Será que nosotros no cometemos averot con el pacto? Es una pequeña reflexión. Eso es cuidar la letra Yud. La letra Hei, entonces todos sabemos que la letra Hei tiene una abertura, ¿no? ¿Cómo así la Hei? Tiene una abertura, ¿cierto? Y esa abertura de la letra Hei se parece a una boca comiendo, como un esófago, ¿cierto? La abertura de la Hei viene a ser
y el tubito hacia abajo viene a ser como la garganta, como el esófago. Significa que la boca debe ser cuidada, pero no se está refiriendo solamente a las palabras que uno puede llegar a pronunciar, ¿sí? Que eso impurificaría, porque la boca puede proferir muchas maldiciones y muchas palabras buenas y muchas palabras malas, ¿cierto? Tener un equilibrio en eso es bastante complicado, pero también se está refiriendo a lo que ingresa por esa boca, por eso es una Hei, porque va hacia abajo, está conectándose al estómago. Eso quiere significar el kashrut, ¿sí? El kashrut es de lo más importante para un yehudí. Siempre que nosotros nos preocupamos por ingerir comida kosher y porque se cocine según la ley de kashrut, eso es grandioso, porque está cuidando uno del alma. Uno cree que es el cuerpo, pero no es así. Sí, por ejemplo, he invitado a comer personas a mi casa, comida kosher, que no están acostumbradas a comer comida kosher porque no son yehudim, pero dicen gratamente que por lo menos el sabor se nota una diferencia abismal, ¿sí? Y tiene un sentido muy lógico, porque un shohet hace un degüello por cumplir una mitzvah, por ayudar a otros a cumplir la mitzvah. Entonces él degüella el animal con una correcta intención, con una correcta cabana. Pero, en cambio, en un matadero cualquiera, allá solo se mata por negocio y nada más. Entonces, ese pollo, incluso por eso, sabe diferente, ¿sí? Entonces, en eso nada más tenemos una gran diferencia. Llevamos dos. Cuidar la letra Yud de Hashem es cuidar el pacto. Cuidar la letra Hei es cuidar el kashrut. Y cuidar la letra Bab viene a ser la lengua. ¿Listo? La lengua. Que ahí viene la más difícil. Yo creo que puede llegar uno al nivel de cuidar el pacto de una gran manera y cuidar también su kashrut de una gran manera. Pero cuidar la lengua, yo creo que eso es de lo más difícil que hay, ¿sí? Porque uno no necesita ni siquiera haber planeado abrir la lengua para rajar de alguien. Eso pasa en un segundo y uno no se da cuenta. Y eso es bastante grave. Ya estuvimos estudiando ayer en el Pardes Torah que incluso Tamar estaba dispuesta a ser arrojada a un horno de fuego antes de mencionar que era Yehuda explícitamente, de que él era el papá de sus niños que estaba esperando, ¿cierto? Entonces, ella simplemente le mandó un mensaje diciendo, reconozca de quién son estos objetos, y el dueño de esos objetos es el papá de los niños. Oh, entonces allí aprendemos que uno debería estar dispuesto a arrojarse al fuego antes que avergonzar a un semejante. Entonces, ahora sí, para podernos llamar íntegros hay que cuidar el pacto, la boca y la lengua. Estas letras son el vínculo espiritual entre el mundo terrestre y el mundo celestial, ¿cierto? Por un lado, las fuerzas celestiales vienen al hombre y por otro lado hay aportes del hombre para reforzar la santidad espiritual en el cielo, ¿sí? Pueden estar dispuestos a enviarnos desde el cielo kedushá, información, habilidades, pero desde acá tenemos que hacer un recipiente digno de recibirlas, valga la redundancia. Tenemos que hacer un keli adecuado que pueda absorber todas esas cosas que nos envían del cielo. Solo se puede mejorando estos tres órganos. ¿Listo? Muy bien, seguimos con el 26 y nos dice, con alguien leal tú actuarás con lealtad, con el poderoso exento de falta, tratarás de un modo exento de falta. Sigo leyendo algunos, con el que se mantiene limpio te mostrarás limpio, y con el torcido tú actúas como simple, y la gente humilde la salvarás, pero tus ojos estarán contra los altivos para rebajarlos. Oh, ok, entonces nos está mencionando referente al Mida Keneged Mida. Qué bonito que en el Pardes Torah, hasta ahora en lo que hemos analizado en 38 capítulos de la Torah, que llevamos año y medio hasta ahora, digo hasta ahora porque es mucho tiempo, pero hasta ahora vamos 38 capítulos en este año y medio analizados de la Sagrada Torah, hemos visto cómo ha funcionado el Mida Keneged Mida, impresionante, y todo lo que hemos dado, acá lo ha retribuido. Ahora David acá lo está resaltando, diciendo que dependiendo de cada uno a sí mismo, viene a ser el comportamiento de Hashem hacia nosotros. Entonces, nosotros queremos que Hashem nos ayude. Bueno, pensemos qué podemos hacer por Hashem. Podemos hacer un salmo más cada día. Podemos cumplir una mitzvah de mejor manera. Podemos en Shabbat honrarlo con una comida más fina. Ok, esos son pequeños tips de lo que uno puede hacer para que la función, esa correlación que hay cielo-tierra, tenga siempre un fluido correcto y no haya una interrupción. Ok, precisamente sobre eso la Gemara dice, quien quiera perfeccionarse, Akadosh Baruj Hu lo trata en perfección, pero tiene que salir del corazón de cada uno, ¿sí?
Pues por eso vemos que, por ejemplo, hay padres diferentes a sus hijos. Un padre que es un malvado, pero le salió un hijo, pero tremendo sadic. Viceversa, un tremendo sadic que le salió un hijo malvado, porque eso no depende de una herencia familiar, eso depende de algo que es de cada uno, que se debe perfeccionar. Lo estudiamos hace una semana con Joseph, ¿no? La, una palabra que insinúa que Jacob vino, le enseñó 5 de las órdenes de la Mishnah. La número 6 no, porque la número 6 es Tarot, purezas, y la pureza no depende de una transmisión de padre a hijo, la pureza se alcanza individualmente. Oh, muy bien, Baruch Hashem. ¿Qué más nos sigue diciendo acá? Cuando dice que con el perverso te mostrarás de forma simple, ¿cierto? Nos dice acá, se está refiriendo al paro, ¿sí? Y cuando se refiere al puro, que con el puro te comportarás puramente, se refiere a David que no mató a Shaul en la cueva. Tuvo todo para hacerlo, facilito David, un asesinato, pero Jerusalén no lo hizo, Baruch Hashem. Eso fue muy grande en los cielos porque se contuvo. Tremendo. Muy bien. También el versículo 27 nos dice que se está refiriendo a Jacob Avinu, cuando nos dice, con el torcido tú actuarás como un simple. ¿Por qué? Porque Jacob Avinu fue muy astuto con Labán. Ya estudiamos eso en el Pardes, cómo fue que nuestro padre Jacob ordena las varas así cortaditas frente a los abrevaderos donde llegan las hembras para que todos los animales parieran moteado, pintado y manchados. ¿Sí? Baruch Hashem. Eso es astucia, porque Labán se creía muy avión, ¿sí? Aquí en Colombia decimos un dicho, para una abeja hay otra abeja, ¿cierto? Entonces, si tenemos un avión, una abejita como Labán que se la sabe todas y a todo el mundo estafa, le va a salir otro más abeja que él. En algún lado le va a aparecer, ¿sí? En este caso, como Labán fue Jacob Abin. Y también sobre este versículo en el cual se está resaltando que Hashem se porta igual que como lo tratamos a él con nosotros, del mismo modo, dice Masejet Megillah en la página 13b, uno debe tratar a los demás acorde a su personalidad, ¿sí? Entonces, del mismo modo, ustedes ven un malvado, pues malvado hay que ser con esa persona, o por lo menos no ser amable. Muy bien, versículo 28 nos dice, ya vamos a terminar, y a la gente humilde la salvarás, pero tus ojos están contra los altivos para rebajarlos, pues tú eres mi lámpara, oh Hashem, y es Hashem quien hace brillar mi oscuridad. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo acá? Dice Masejet Sanedrín que Rabbi Yohanan enseñó. Si ves una generación cuya sabiduría y esfuerzo de Torah va en disminución constante, espera la venida de Mashiach. Por eso nos dice que Hashem es la lámpara que hace brillar en la oscuridad. Cuando haya una generación que vaya en decaimiento, bueno, podría ser esta, ¿por qué no? Porque si lo ponderamos a los no judíos y a algunos judíos incluso, el mundo va cada vez peor, cada vez más oscuro. Entonces dice Rabbi Yohanan, tienes que esperar pronto la venida del Mashiach. ¿Por qué? Esto hay que rescatarlo como más se pueda, hay que arreglar el mundo, hay que corregirlo y para ello, dicen los sabios, o vendrá en una generación donde todos sean tzadikim, que yo no creo que esta generación sea así, porque ya pasó la época de los sabios, de los Tanaín, y en esa generación no llegó la Geulá, o llegará en una generación muy mala, y por ese lado sí, yo creo que podemos estar en este momento la raza humana. Entonces, Baruch Hashem, ¿por qué no? Que tengamos cómo ver a Mashiach Tzidkeinu y ver un mundo distinto. Ok, el versículo 32 nos dice, ¿quién es Eloé fuera de Hashem y quién es una roca fuera de nuestro Elohim? Esta es una de las frases que usamos para iniciar el Pitum Ketoret, ya cerrando Shaharit, ¿cierto? Es donde nos está diciendo, al final dice, Kabel Adonai Hasab Beyames Libeja Kabel Adonai Kadosh Kadonai Kimul Tehabes Durke Eloheinu, Kimelo Ami Balade Adonai Umitsur Su Eloheinu, ¿cierto? Esa es la frase y es acá de Shmuel 2, versículo 32. Ok, luego dice una frase muy interesante, en el versículo 35, está adiestrando mis manos para la guerra y mis brazos han doblado un arco de bronce, un arco de cobre. Oh, ok. Entonces nos dice acá en los comentarios Rashi, que David Amelech tenía arcos de bronce colgados en su palacio, ¿sí?
Y entonces los reyes de otras naciones cuando venían a ver a el rey de Israel, ¿cierto? Veían y decían, no, este hombre está poniendo ahí arcos de bronce para intimidarnos, porque ¿quién puede tensar un arco de bronce? Sí, el bronce no es que sea muy maleable, ok. En este caso, incluso dice que se preguntaban si él era capaz de doblar un arco o no. Entonces, siempre nos dice que David tomaba esos arcos de bronce y los doblaba con su fuerza física en frente de todo el mundo. Y por lo tanto, efectivamente eso causaba el efecto esperado. El efecto era que nadie viera debilidades en el rey de Israel ni en el pueblo de Israel. Y me imagino pues, la época de David y Shlomo tuvo que ser brutal. Alguna vez en un Shabbat alguien preguntó, si tuviera usted la máquina del tiempo, ¿a dónde viajaría? Yo le dije, yo viajaría a David y Shlomo, indudablemente. No lo pienso dos veces. Ese sería mi momento favorito de la historia. Haber conocido tremendos gigantes de la historia de la humanidad. ¿Sí? Otro viajará a Matantara, otro viajará a Ganeden, otro viajará a la conquista en Jericó, otro viajará al futuro al Mashiach, pero yo viajaría a ver a David y Shlomo, indudablemente. Brutales. Y si les ha gustado David, esperen que vamos a empezar ya pronto a estudiar a Shlomo. Les Hashem, Hashem que nos dé la vida. Muy bien, versículo 44, ya vamos a cerrar el estudio por hoy. Nos dice, y tú me proveerás escape de la actitud criticona de mi pueblo, me resguardarás para que sea cabeza de naciones, un pueblo que no he conocido me servirá. Oh, ok. Entonces nos está hablando de una actitud criticona de mi pueblo, estamos hablando de antagonistas. Y los antagonistas principales que tuvo en David son 4. Listo, vamos a recordarlos rápidamente. El primero es Doeg. Doeg, el edomita, ya sabemos que era jefe del Sanedrín, que estaba en el Mishkan, cuando David llegó a pedir ayuda y le dieron panes y le dieron la espada de Goliat. Acto seguido, que fue con su lengua causó la muerte de 85 Kohanim. Casi extermina la raza Cohen del mundo, ¿cierto? Doeg, ya sabemos que es uno de los que perdió el Olam Abba, ¿sí? Pero él era el que todo el tiempo indisponía a Shaul contra David. Lo que hemos estudiado es que David se alejaba, se iba de Shaul, no le buscaba problemas a nadie porque no quería conflicto, y el que siempre estaba al oído hablándole a Shaul era Doeg. Doeg era el que decía, vea, le van a quitar el reino, vea que ese fue el muchacho que se puso su armadura y le quedó como anillo al dedo, vea que ese es el que cantaban, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, ese es el que no vino a celebrar Rosh Hashanah con usted, ese es el mejor amigo de Jonathan. O sea, todo eso era lo que hacía Doeg. Ese es el primer enemigo público número 1 que tuvo David. Número 2, Ahitofel. Y aunque el Tanaj lo denomina como que era igualito a la palabra Hashem en aquellos días, ¿cierto? ¿Qué sucedió con Ahitofel? Que se cambió de bando, se fue por el favor de Absalom, pero también que cuando Absalom no quiso seguir su consejo, entonces él decidió suicidarse. Y también es uno de los 7 que perdió el Olam Abba. Ya los estudiamos más atrás, los 7. El número 3 de sus enemigos fue Shaul, ¿cierto? Shaul mismo, porque David nunca hizo nada contra Shaul. Tuvo muchas oportunidades para haberlo acabado y no lo hizo. Es porque no era su intención. Y él respetó hasta el último momento la figura del rey de Israel, respetó a Ishbosheth, que ofreció un tratado de paz, y también, obvio que después lo mataron a Ishbosheth, y también a Mefiboshet, el hijo de Jonathan. Entonces David se comportó de una manera correcta, con principios y valores, como nos dijo acá la doctora Gladys. Muy bien. Ok. Y el último de los enemigos que es mencionado como de David público fue el pueblo de Sif, ¿cierto? Esos sifeos, ese es el gentilicio en español, los sifim, los sifeos fueron quienes le dijeron a Shaul, no está David entre nosotros, y entonces fue la última vez que él se fue a perseguirlo, no lo encontró, pero sin embargo David se escabulló y pudo entrar hasta el campamento y tomar una lanza y la jarra de agua que tenía Shaul para hacer netila en la mañana, y nadie lo vio. Sin embargo, esos sifeos fue esta ocasión y fue en otra, no recuerdo muy bien, que siempre estuvieron delatando a David. Ya sabemos que no hay por enemigo para un judío que otro judío. Vamos a ver acá un comentario, dice, el significado de integridad debe ser completo, que no falte nada ni haya defectos, algo con deficiencias y defectos no es completo ni íntegro. Sí, muy bien, eso es la integridad, por la palabra que se utiliza, mi querido Holmes, es tam,
¿cierto? Tam es eso, es completo. Ok, muy bien, y tiene que ver no solamente con los órganos que mencionamos, de cuidar con Akash Barhu, sino también, estoy de acuerdo con todas las definiciones que todos ustedes dieron, eso hay que sumárselo a ser íntegro, pero hay que esencialmente cuidar primero sus 3 órganos. Y también dice Ruby, sí, todo lo kosher sabe diferente, diferentísimo, es deliciosa la comida kosher, por eso es tan costosa. Muy bien, último tip es que el versículo 51 nos está diciendo, él engrandece la salvación de su rey, confiere gracia y bondad a David ungido y a su descendencia eternamente, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo, él engrandece, Magdil. En este capítulo dice Magdil, pero en el capítulo 18 de los Teirim, que es una copia casi exacta de este mismo capítulo, dice Migdol. Y esas son las 2 diferencias que tenemos en el Birka Amazon cuando estamos recitando ya al final de él. Si es día de semana y en día Hol decimos Magdil, y si es en día de Yom Tov o de Shabbat decimos Migdol. Sí, es para que tengamos presente que está escrito en la Torah de 2 formas, en el Tanaj, y por lo tanto es que se dice, dependiendo del día en el que estamos, de 2 maneras diferentes. ¿Listo? Baruch Hashem, mis amigos, nos quedan solamente 2 capítulos para acabar el libro de Shmuel. 2 capítulos, eso significa que la semana entrante tendremos el 23 y en la siguiente será el 24, ¿sí? La semana entrante, si ya volvemos, normalmente los jueves a los estudios de los jueves. ¿Listo? Por esas 2 semanas que estuvimos por fuera, ya tuvimos que hacer un esfuerzo ya adicional con el Tanaj, pero regresaremos con normal los de los jueves desde la próxima semana. Antes de despedirnos, quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario adicional, o ya quedaríamos despedidos, muchachos. Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Baruch Hashem. A todos, Shabbat Shalom, Umeboraj. Una feliz noche, muchachos. Que tengan un precioso Shabbat para Shashemot. Que podamos salir de Mizraim, del Mizraim espiritual que todos tenemos. Y que eso nos permita una Eula. ¿Listo? A todos. Laila Tabekulam. Nos vemos el martes, Bezrat Hashem. Laila. El